Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día nosotros les vamos a hablar sobre el contrato de teleoperadores. Para comenzar, podemos decir que este contrato es relativamente nuevo, ya que no cuenta con una vigencia mayor a 2 años. Por lo tanto, es necesario analizarlo y hacer notar las peculiaridades que este tiene. También vamos a nombrar las similitudes y diferencias que existen entre el contrato de trabajo individual y el contrato en especial. Marco legal y campo de aplicación. Este tipo de contrato se encuentra regulado en la Ley 21.142, en la cual fue publicada en el Diario Oficial el 1 de marzo del año 2019. Además, se encuentra regulado en el artículo 152 cuarter hasta el artículo 152 cuarter F del Código del Trabajo. Nos señala que este contrato de trabajo tiene como objeto la prestación de servicios para contactar y ser contactado con terceros, ya sea por la vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico. Y su fin es prestar atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comercial o administrativo, y además de presentar ventas o promociones de productos de las respectivas empresas. A esto es a lo que nosotros conocemos como call center. Ya. Dentro de las características generales hay que tener en cuenta que es un contrato de naturaleza laboral, lo que quiere decir que tiene como base todas las características generales y los elementos necesarios de un contrato individual de trabajo. Además, es de carácter consensual. Esto quiere decir que se perfecciona con la sola voluntad de los contratantes, y además su escrituración se encuentra regulada en el artículo 9 del Código del Trabajo. También se regula con el artículo número 10 del Código del Trabajo, cuyo objetivo es dar certeza de la relación laboral entre los contratantes, y así que de esta forma no exista decisiones unilaterales o abusos por parte del empleador hacia el trabajador. Y además se rige también por el numeral 7 de este mismo artículo, que señala que las partes están facultadas para convenir otro tipo de estipulaciones diferentes a las que son obligatorias dentro de este tipo de contratos, siempre y cuando éstas no contravengan al ordenamiento jurídico. Dentro de las características específicas encontramos en primer lugar la del artículo 152 cuartera inciso 2 respecto a las remuneraciones, ya que señala que tiene requisitos especiales y por regla general son remuneraciones fijas sujetas a excepciones, que son las remuneraciones variables que el trabajador perciba por sus operaciones. Estas deben ser acordadas entre ambos contratantes y deben ser objetivas y verificables. Se prohíbe también que el empleador someta a sus trabajadores al cumplimiento de metas o tareas que no cumplan con las condiciones necesarias, aunque se le excuse con premios o bonos. En el artículo 152 cuartel B señala los turnos, que básicamente señala que estos turnos deben estar a lo menos estipulados con una semana de anterioridad a entrada en vigencia. Habla también del artículo 152 cuartel F, que es importante ya que se refiere a la salud, que señala que los trabajadores que llevan 6 meses o más ejerciendo de manera continua sus servicios tienen derecho a hacerse exámenes médicos preventivos de manera anual, con el objeto de poder detectar enfermedades tempranas causadas a raíz de este tipo de labor, y el tiempo que se dispone para realizarlos será considerado como horas de trabajo para efectos legales. Y además señala el artículo, el reglamento dictado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que determina condiciones físicas y ergonómicas que deben tener este tipo de trabajadores. Y además señala también como los exámenes preventivos que dije anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones que debe tener este contrato a mayor indagación. Podemos decir que las remuneraciones fijas y variables deben estar acordadas en el contrato por regla general, pero respecto a las remuneraciones variables debemos de señalar que se constituyen en un anexo al contrato de trabajo, la cual empieza a regir al mes siguiente de que fue suscrito. Tampoco se podrán efectuar descuentos arbitrarios o cualquier clase de calificación que perjudique al trabajador por el cumplimiento de ciertas obligaciones.
Para la aplicación del artículo 54, inciso tercero del Código del Trabajo, podemos decir de que los anexos de liquidación de las remuneraciones, tanto fijas como variables, las comisiones, bonos, etcétera, todas estas operaciones deben estar descritas en qué acción hizo el trabajador, si están en el contrato, y deben ser remuneradas conforme a la ley. También las empresas que desarrollen procesos que exigen continuidad del artículo 38, número 2 del Código de Trabajo, deberán fijar los turnos con anterioridad de una semana. Los trabajadores que se satúan de esto son aquellos que se desempeñan en horario nocturno. Ahora hablando sobre los derechos y obligaciones del trabajador, en especial los derechos, es que los trabajadores sujetos a estas llamadas se establecen descansos y tiempos para asistir a los servicios higiénicos. También cumplí con el reglamento en conjunto del Ministerio de Salud, del Trabajo y Previsión Social, que establecen las condiciones ambientales, de seguridad y de salud para el trabajador. También los derechos a asistencia médica. Y en cuanto a las obligaciones del trabajador, podemos decir que la confidencialidad es respecto a las claves del sistema que él tiene para acceder a ese servicio. Bueno, a modo de retroalimentación, les voy a explicar un cuadro comparativo que realizamos con mis compañeros. En primer lugar, es las características que hay en común entre ambos contratos, ya sea el contrato de trabajo común y corriente y el de teleoperadores. Uno, es que ambos contratos se estiman como convención. Esto quiere decir que es un acuerdo de voluntades. Dos, es que tanto los derechos y responsabilidades del empleado y el empleador en ambos contratos son los mismos. Tres, es que para existir ambos contratos importa una prestación de servicios de forma continua. Esto quiere decir que el tiempo que lleve el empleado trabajando, sea de forma permanente o al menos recurrente en el tiempo. Y cuatro, es que ambos contratos son bajo subordinación y dependencia. Esto quiere decir que cumple con la regla general en donde el empleado está bajo la dependencia y orden del jefe. Y a su vez, la estabilidad económica del trabajador depende de la remuneración que le otorga el empleador. Ahora bien, pasando a las diferencias que se perciben entre estos contratos, en primer lugar tenemos que se establecen requisitos especiales sobre las remuneraciones fijas o variables que el trabajador percibirá por sus operaciones. Esto significa que el empleador debe establecer de manera previa las condiciones y procedencia de cómo se van a devengar las remuneraciones variables. 2. En cuanto a los turnos, artículo 152, 4b. Bueno, esto quiere decir que se contemplan normas especiales aplicables a las empresas del sector que son excluidas del descanso dominical y días festivos. Número 3. Con respecto a la salud del trabajador, artículo 152, 4f. Como dijo mi compañera, es donde los trabajadores tienen derecho a realizarse exámenes que es de manera preventiva para detectar de forma temprana cualquier enfermedad asociada a su labor. Número 4, sobre los descansos, artículo 152, 4c. Estos son descansos especiales, ya que la ley le otorga una interrupción de 10 segundos entre cada atención y un descanso de 30 minutos en total durante el día, el cual debe ser planificado con el empleador, y estos no pueden ser inferiores a 10 minutos, es decir, pueden ser 2 descansos al día de 15 minutos o 3 de 10 minutos. Queremos destacar como grupo de que no logramos encontrar jurisprudencia en ninguna de las páginas oficiales, ya sea Vilex, el Poder Judicial o la página del Trabajo de Chile, pero ya que solamente encontramos algunas sobre los call centers, pero lamentablemente no nos sirven, ya que estas son anteriores a la promulgación de esta ley. Y bueno, para concluir, queremos decir que en cuanto a la materia que analizamos en relación a este contrato de teleoperadores, es bastante interesante que se pronuncien diferencias entre un contrato de trabajo común y corriente, ya que el rubro en sí tiene distintos tipos de horario y descanso, y así como vimos remuneraciones. Ahora bien, como sabemos, todo trabajador debe entregar ciertos antecedentes a la hora de firmar un contrato de trabajo, y resulta importante respecto a los teleoperadores realizar ciertas menciones y reconocer garantías y deberes específicos que conllevan este trabajo, ya que como todos sabemos son jornadas laborales extensas y recorridas. Y bueno, esa ha sido nuestra presentación, esperamos le haya gustado y también que haya sido entendible de forma clara y concreta. Muchas gracias.